Hoy en 99 Bits empezamos ya con nuestra lista de los 10 nuevos juegos Souls-like para PlayStation 5 con Ballad of Antara, un juego desarrollado por Tipsworks Studio que nos traslada a un mundo dividido entre dos realidades, el mundo normal y el para, una dimensión alterada por la presencia de un poder antiguo que ha cambiado la esencia misma del lugar. Este juego de rol y acción, con elementos Souls-like, tiene a los emisarios como protagonistas, personajes que pueden moverse entre ambos mundos para desentrañar los misterios que envuelven a estas tierras. Cada emisario cuenta con habilidades únicas, y el combate en equipo permite a los jugadores intercambiar rápidamente entre ellos, aprovechando las fortalezas de cada uno según la situación. Este título no solo destaca por su jugabilidad desafiante, sino también por el extenso mundo que han diseñado y una narrativa que promete la mezcla de exploración y combates estratégicos en un mundo que irá evolucionando con actualizaciones después de su lanzamiento. Ballad of Antara será lanzado como un título free to play en PlayStation 5, PC y dispositivos móviles en 2025. For years, I faced unrelenting fury. Continuamos con The First Berserker Kazan. Este juego está inspirado en el universo de Dungeon y Fighter, creado por Neopel y publicado por Nexon. Ambientado en el imperio de Pel, seguimos a Kazan, un guerrero legendario que tras derrotar al dragón maligno, es traicionado y acusado injustamente de traición. Expulsado del imperio, Kazan busca venganza y redención, mientras enfrenta hordas de enemigos que intentan eliminarlo a toda costa. Este título se presenta como un juego de acción hardcore, con un combate dinámico y estilizado. Al igual que otros juegos Souls-like, aquí dominar los tiempos de ataque y aprender patrones enemigos es esencial para sobrevivir. Los jugadores personalizarán el equipamiento y las habilidades de Kazan, combinando armas y armaduras para mejorar su estilo de combate y las estadísticas del personaje, algo crucial para progresar en la historia y los combates. The First Berserker Kazan está confirmado para lanzarse en 2025 y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Our alliance has been formed. Seguimos con The Relic: The First Guardian, un nuevo RPG de acción y aventura desarrollado por Project Cloud Games. Ambientado en el oscuro y desolador mundo de Arsiltus, el juego combina elementos de combate y exploración al estilo Souls con una narrativa apocalíptica. La historia gira en torno a la destrucción de un misterioso artefacto que condena al mundo al caos, convirtiéndolo en un paraje mortal y sombrío. El jugador debe reunir los fragmentos de la reliquia para cerrar el vacío que amenaza con consumirlo todo. Con un sistema de combate semiabierto, este juego apuesta por la personalización y mejora del personaje a través de runas y objetos especiales, lo que permite a cada jugador adaptar su estilo de juego. Los fans del género pueden esperar un desafío a la altura, con jefes descomunales y escenarios llenos de peligros. La inmersión en Arsiltus es profunda, gracias a un diseño de mundo detallado que captura la atmósfera oscura típica de los títulos Souls. The Relic: The First Guardian se espera para principios de 2025 y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC.
Continuamos con Unending Dawn. Este título del desarrollador chino Parques Fate Studio nos trae una experiencia Souls-like en un mundo abierto lleno de elementos visuales y mecánicas que evocan a Genshin Impact y Sekiro. Ambientado en un universo oscuro y místico, este juego explora una tierra invadida por colores extraños y fuerzas malignas que amenazan con consumirlo todo. Los jugadores encarnan a un personaje que sigue el camino de la cognición, resistiendo una maldición devastadora en su intento por restaurar la esperanza en el mundo. Unending Dawn promete gráficos espectaculares gracias al Unreal Engine 5 y un entorno vasto para explorar. Las similitudes con Sekiro se reflejan en el combate, centrado en reflejos rápidos y precisión, mientras que sus paisajes y diseño de personajes están más inspirados en el estilo anime de Genshin Impact. A diferencia de la mayoría de los juegos para móviles, este juego no será exclusivo para estos dispositivos, ya que también estará disponible para PlayStation 5. Aunque su fecha de lanzamiento aún no se ha anunciado, se espera que llegue pronto tanto a consolas como a dispositivos iOS y Android, probablemente bajo un modelo free to play. Mother said I couldn't play outside anymore. Seguimos la lista con Hell is Us, un título que ha despertado mucha expectación, desarrollado por Rock Factor. En este juego nos encontramos inmersos en un mundo semiabierto, donde la exploración y el combate son clave. Lo que realmente destaca de Hell is Us es su enfoque único hacia la exploración, con la idea de que los jugadores se sumerjan en un entorno que desafía su intuición. En lugar de ser guiados por elementos mecánicos, tendrás que confiar en tus instintos para descubrir los secretos que el mundo tiene para ofrecer. La narrativa se desarrolla en un contexto de guerra civil y una calamidad misteriosa que ha dado lugar a criaturas sobrenaturales. Enfrentarte a estos enemigos no será fácil, ya que necesitarás utilizar una variedad de armas como espadas y lanzas, diseñadas específicamente para combatir a estos seres aterradores. Con este enfoque en la inmersión y la exploración, Hell is Us promete ofrecer una experiencia refrescante y desafiante para los fans del género Souls-like. La mezcla de combate intenso y la necesidad de pensar de forma crítica para avanzar en el juego lo coloca en la lista de los más esperados para los amantes de este tipo de aventuras. Hell is Us se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series y PC el próximo 2025. Once you've met humans. Entramos en otro mundo postapocalíptico con iLimit, un juego de acción RPG que destaca por su toque sci-fi y enfoque en combates estilo Souls. En este título asumimos el rol de Arisa, una Blader encargada de explorar una tierra desolada llena de ruinas y seres monstruosos, tratando de descubrir la verdad detrás de la catástrofe que destruyó la civilización. Una de sus habilidades más distintivas es su capacidad de regeneración, algo que le permitirá enfrentar a enemigos de todo tipo mientras explora ciudades abandonadas y misteriosos espacios subterráneos. Todo mientras se va desvelando una historia llena de matices. El combate en iLimit recuerda mucho al de Bloodborne, destacando por sus parries precisos y el enfoque en la agresividad. Aquí entra en juego el sistema de sincronización, una mecánica que recompensa al jugador por estar en constante ataque, mejorando el daño y liberando habilidades especiales a medida que el nivel de sincronización aumenta. Este sistema ofrece una experiencia de juego muy estratégica, ya que ser pasivo penaliza al jugador, reduciendo el daño y dificultando el uso de algunas habilidades claves en combate. Además, los jugadores podrán modificar estadísticas clave de Arisa mediante los núcleos, objetos que les permiten ajustar cuántas almas conservan al morir y cuántas reciben tras derrotar enemigos, aportando un toque de personalización para quienes disfruten adaptarse a su estilo de juego. iLimit estaba previsto para este 2024, aunque es probable que no esté hasta 2025 y será exclusivo de PlayStation 5 y PC. May the branch guide your path. 这场雨
Para nuestro siguiente puesto, tenemos Project Genie Wei, un juego de rol y acción ambientado en la China de la dinastía Ming. Desarrollado por Canmo Game, el título se encuentra bajo el ala de PlayStation China Hero Project, que apoya a desarrolladores chinos emergentes. Este juego nos introduce a un protagonista de los Genie Wei, una histórica fuerza de élite dedicada a la seguridad del emperador, envuelto en una conspiración que pondrá a prueba tanto sus habilidades de combate como su ingenio estratégico. Con una estética auténtica de la época y una jugabilidad influenciada por mecánicas Souls-like, Project Genie Wei destaca por sus sistemas de combate detallados que incluyen bloqueos, rebotes, esquivas y ejecuciones que consumen una barra de aliento interno. Los jugadores podrán personalizar su estilo de combate mediante diversas armas como espadas, cuchillos dobles e incluso armas de fuego, que se suman a las habilidades de sigilo, como la capacidad de moverse en silencio y atacar por sorpresa desde techos o lugares elevados. Todo esto crea una experiencia donde los enfrentamientos son meticulosos y requieren atención a la defensa y ataque para sobrevivir. Aunque aún no tenemos una fecha oficial de lanzamiento, Project Genie Wei se lanzará exclusivamente en PlayStation 5, con gráficos que prometen sumergirnos en una versión detallada y vibrante de la China histórica. Continuamos con Vindictus Defying Fate, el próximo RPG de acción y fantasía del estudio surcoreano Nexon, conocido por su exitoso Vindictus. Esta nueva entrega busca expandir ese universo con un combate más estratégico y una ambientación oscura inspirada en la estructura y dificultad de los juegos Souls-like. Los jugadores se enfrentarán a desafiantes enemigos en enfrentamientos intensos que requieren precisión y planificación en lugar de peleas multitudinarias. Aunque el título aún está en desarrollo, se anunció que la fase de pruebas pre-alfa se realizó en Steam en marzo de este 2024. El juego incluirá modos multijugador en el futuro y un creador de personajes, permitiendo personalizar el aspecto de su protagonista, con un enfoque en ofrecer experiencias de combate únicas, una atmósfera imponente y una experiencia desafiante que resonará entre los fans del género. En cuanto a las plataformas, Vindictus Defying Fate estará en PS5, Xbox Series y PC en 2025. Nos acercamos al final con Wuchang Fallen Feathers, un juego de rol de acción desarrollado por el estudio independiente Lindsay Games. Este título es ideal para quienes aman las experiencias Souls-like cargadas de acción y exploración. En este título los jugadores asumen el papel de una guerrera que debe enfrentar criaturas aterradoras y desentrañar el misterio detrás de una plaga sobrenatural que causa que las personas desarrollen extrañas plumas en sus cuerpos. La narrativa tiene un enfoque oscuro y místico, con temas que exploran las leyendas y los horrores del folclore chino. En cuanto al combate, este juego destaca por sus mecánicas meticulosas inspiradas en Bloodborne y Dark Souls, lo que hace que cada pelea sea una prueba de habilidad, paciencia y estrategia. La protagonista puede utilizar una variedad de armas tradicionales chinas y técnicas de combate que le permiten realizar combos y ejecutar movimientos de esquiva y bloqueo precisos. Visualmente el juego impresiona con su representación detallada de los pueblos y paisajes de la China feudal, un telón de fondo único que añade una gran atmósfera al juego. Wuchang Fallen Feathers promete ofrecer una experiencia Souls-like muy completa y distintiva y se lanzará el próximo 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. How did it feel to learn the
Cerramos con broche de oro con Archage Chronicles, una continuación de la famosa franquicia. Este título mantiene la esencia de su predecesor y las mecánicas de juego que han hecho famosa la serie. Desarrollado por XL Games, Archage Chronicles busca combinar elementos de MMORPG con la jugabilidad típica de un Souls-like. Lo que más entusiasma a los jugadores es su rica personalización de personajes y la posibilidad de construir y gestionar tus propios territorios. Una característica que ya fue un gran atractivo en entregas anteriores. Las mecánicas de combate también se han refinado y los jugadores podrán elegir entre diversas clases y habilidades que se pueden mezclar para crear un estilo de juego único. Además, se ha prometido un mundo más dinámico donde las decisiones del jugador influirán en la narrativa y en el desarrollo del entorno, lo que añade una capa de profundidad y rejugabilidad al juego. Sin duda, Archage Chronicles se perfila como un título que los fanáticos de la serie y los nuevos jugadores no querrán perderse el próximo 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. If you survive this trial. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez aquí en 99 Bits.